No todo milagro es señal del cielo. Y no todo lo que parece vida procede del autor de la vida. Viene un tiempo, y ya ha comenzado, en el que no bastará con decir yo creo en Cristo, porque no todo el que diga Cristo estará hablando del verdadero. Se levantarán voces, muchas voces. Unos dirán aquí está el Cristo, otros allí está. Lo más peligroso es que muchos lo creerán. Ahora bien, esto no es porque las personas quieran ser engañadas, sino porque nunca aprendieron a discernir, porque se acostumbraron a una fe ligera, a un evangelio sin profundidad, a una relación con Dios superficial y ocasional. Entonces, cuando lo falso se vista de luz, cuando lo incorrecto suene correcto, cuando lo engañoso parezca ungido, cuando se acostumbren a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, ¿cómo distinguirán? Fíjese, el problema no será la oscuridad, será una luz falsa que deslumbra. Y es en medio de ese escenario donde resuena la advertencia de Jesús en Mateo 24, versículos 23 y 24 que dice: Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No es una sugerencia, es una advertencia urgente. Vendrán falsos cristos, falsos profetas, harán señales grandes, impactantes, convincentes, y será tan real que, fíjese, incluso el libro de Apocalipsis nos revela una escena inquietante en la que el anticristo ofrecerá un espectáculo engañoso, imitando una resurrección que es el evento central del evangelio. Y el resultado será devastador, porque muchos corazones desprevenidos abrazarán esa mentira. Esto será una imitación convincente, poderosamente engañosa, diseñada para fascinar al mundo, para validar el falso sistema, para desviar la adoración que solo le pertenece a Dios. Y es que el anticristo no solo se opone a Cristo, intenta reemplazarlo. Y en su estrategia no necesita hacer algo real, solo necesita hacer algo creíble, en lo que tristemente muchos caerán. Pero fíjese, en medio de esto Jesús nos da una frase que cambia la historia. Dice que estos falsos profetas, falsos cristos, engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Si fuere posible. Eso significa que hay un límite que el engaño no puede cruzar. Eso significa que hay un pueblo que no será movido. Eso significa que los verdaderos no serán arrastrados por esta mentira. Y no porque sean perfectos, sino porque son suyos. Como está escrito en el Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí no hay espacio para la duda. Las ovejas verdaderas reconocen la voz del pastor, no una voz parecida, no una voz que suene emocionante, no una voz popular, su voz. Satanás podrá levantar imitaciones, podrá copiar formas, lenguaje, apariencia, pero hay algo que no puede falsificar: la esencia de Cristo. Y esa esencia solo la reconoce quien ha estado con el Señor en lo secreto, quien ha llorado en su presencia, quien ha sido corregido por su palabra, quien ha aprendido a callar para escucharle. El engaño no derrota al verdadero creyente, el descuido sí. Por eso, esto no es un mensaje para asustar, es un llamado a despertar, a dejar la tibieza, a abandonar la superficialidad, a volver al lugar donde la voz de Dios es clara. Porque cuando llegue el engaño, y llegará, no será momento de empezar a buscar a Dios. Será momento de reconocer si ya lo conocías. Hoy es el día de afinar el oído. Hoy es el día de profundizar. Hoy es el día de volver a Cristo con todo el corazón. Porque cuando todo parezca confundirse, cuando las voces se mezclen, cuando lo falso se levante con poder, los que son de Cristo no dudarán, no se confundirán ni negociarán la verdad, porque han escuchado esa voz antes y saben a quién pertenecen, y nadie puede arrebatar de su mano a los que verdaderamente son suyos.
A continuación, un importante estudio sobre este tema de vital importancia. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Los tiempos de convulsión social, esos tiempos de crisis, ya sean económicas, sociales, militares, los tiempos de opresión, persecución por ideas o creencias, son el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo del engaño. Generalmente son tiempos de inseguridad y la pérdida de valores, y se manifiesta realmente en un esplendor grande. Ahí es donde el ser humano se lanza a buscar su valor de refugio, de confianza, de seguridad, y es vulnerable al engaño o al autoengaño. Dicen los neurocientíficos que en estos periodos de convulsión y crisis social, el ser humano desarrolla capacidades mentales extraordinarias, impulsado por la necesidad de encontrar estrategias que le reporten beneficios para su supervivencia, sin tener en cuenta a veces en este proceso el daño que se pueda generar a otros. Cada uno luchando por sus intereses, cada uno buscando por medio de truhanerías conseguir sus beneficios. La picaresca, la astucia para engañar a la gente sencilla era lo que destacaba en aquellas novelas del siglo de oro. Pero sobre todo las estrategias ya no de individuos pequeños por conseguir la supervivencia, sino estrategias globales de manipulación de pensamiento, son las que se van a ver en tiempos finales. Estrategias de engaño por medio de informaciones sesgadas, de sembrar temor de lo que llegará o del conflicto, manipulaciones que vendrán avaladas por sellos de credibilidad, de autenticidad y portentos. Los tiempos previos a la venida del Señor Jesucristo, nos dice el propio Maestro, van a ser tiempos convulsos y como tal adecuados para el desarrollo de los engaños. De hecho, el profeta Daniel decía que en aquellos tiempos irán de acá para allá, buscando, de Daniel 12:4. El apóstol Pablo va a decir que se amontonarán maestros conforme a sus deseos, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3, buscando respuestas agradables que justifiquen sus decisiones. Los engaños de las nuevas espiritualidades, las tribulaciones por causa de la fe, la necesidad de tomar decisiones contracorriente harán que todo se aglutine en torno al engaño al final de la historia. Pero como mencionábamos en episodios anteriores, una de las grandes causas de la tribulación final es un despertar espiritual, una nueva búsqueda de Dios. Una generación que, insatisfecha con lo que ha sido el vacío que ha dejado el ateísmo o el agnosticismo, busca regresar a la espiritualidad en ese reencuentro de sentido para la vida. Y sí, quizás por la fuerza no se va a lograr mover a las personas de un posicionamiento espiritual, pero sí por medio de seducciones, de engaños que se van a mover en medio de la historia. Y por eso el Señor alerta contra dos engaños peligrosos de los tiempos finales, que en muchos casos ya son realidades presentes. En primer lugar, nos habla de los pseudocristos o pseudoprofetas, falsos cristos, falsos profetas. Esos que se levantan con manifestaciones prodigiosas para cautivar la atención de aquellos que están buscando esperanza. Personas que se abrogan autoridad sobre demonios, que se abrogan autoridad sobre la enfermedad, que se abrogan autoridad para perdonar pecados. Pero, ¿quién puede reprender al diablo y las huestes espirituales si no solo Dios? ¿Quién puede levantar al enfermo si no solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro que en muchas ocasiones, debemos diferenciar ahí, Dios va a usar instrumentos humanos para llevar a cabo sus planes. Pero nunca el instrumento debe ocupar el lugar de Dios o usurpar la gloria de Dios. Dios no está al servicio del ser humano, sino que el ser humano está al servicio de Dios. La tragedia es cuando en nuestro presente personas o instituciones se abrogan la autoridad de Dios. Y fíjate por un momento que esta es la tarea y la posición que hace el anticristo. Hacerse pasar por Dios, ocupar el lugar de Dios.
Cuando las personas, pseudoprofetas, se levantan para declarar o anunciar mentiras, no se cumplen sus palabras, la ley estipulaba que los tales debían ser apedreados, de tal forma que el engaño sería erradicado del pueblo. Y sin embargo, en el presente, con total falta de pudor y de temor reverente, continúan desarrollando sus mentiras. Cuando comunidades, en nombre de Dios, se dedican a cautivar mentes sencillas, necesitadas de Dios, para llevarle a esclavos de engaños, estas comunidades están usurpándose una autoridad que le corresponde a Dios, de guiar a las personas para apartarles del camino correcto. Y el Señor advierte del serio castigo que se prepara para estos grupos o personas. Dice en Mateo 9:42 el propio Señor Jesucristo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra del molino al cuello y se arrojase al mar. Cualquiera que engañe, manipule a las personas con fe sencilla para apartarles del camino de la verdad, mejor les fuera atarse una piedra de molino y tirarse al mar, porque tendrán que comparecer delante de Dios. Y sin embargo, sin pudor, cuántas instituciones o personas seducen a las almas en pos de bendiciones, promesas de prosperidad, robándoles sus recursos para lucir ellos mismos grandiosidad y pompa. Cuántas comunidades en el presente, en nombre del Evangelio y en nombre de Dios, violentan a muchos con seducciones, con vanas palabrerías, llevando a muchos a alejar su mirada del único que puede traer salvación, que es Cristo. En tiempos de necesidad, de esperanza, de aceptación, el engaño de quienes desarrollan su mente humana para su propia supervivencia se agudiza para seducir, intentando llevar a muchos con sus seducciones lejos del camino de Dios. E intentando en esta tarea incluso arrastrar a los propios hijos de Dios. Pero cuando el Hijo de Dios está asentado en la palabra de Dios, cuando el creyente ha nacido de nuevo, tiene la unción del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Es el que permite discernir el engaño. Es el que hace saltar una señal de alerta cuando somos tentados con la duda, para volver al camino de Dios. Gracias a Dios, porque en medio de las seducciones de los tiempos, Él cuida de los suyos. El engaño crecerá de forma real. Se manifestará de forma virulenta con voces que se levantan para suplantar a Cristo y su verdad revelada. Sin embargo, debemos recalcar en nuestra generación y en lo que vendrá: no hay otro evangelio. No hay otro evangelio que el que hemos recibido. Solo Cristo salva. En ningún otro hay salvación. No hay otro Cristo que el que ha sido anunciado y que regresará en las nubes del cielo. No busques en otro lugar. Cristo ha venido, ha hablado y regresará en las nubes del cielo de forma que todo ojo le verá. No hay otro mensaje que el anunciado por la palabra de Dios. No necesitamos nuevas revelaciones. Por eso cuando te vengan con nuevas revelaciones, huye. Porque Dios ha hablado por medio de su palabra. Y tenemos todo cuanto necesitamos escrito en la palabra. Y ahí tenemos que encontrar la voz de Dios que nos guía, que nos dirige y que nos habla para las luchas del día a día. Cuidado con este peligro de los falsos maestros, profetas o cristos que se levantarán. Pero ten cuidado también con el peligro de las búsquedas ansiosas. Más allá de mensajes que alcanzan están esas búsquedas personales. Cuando todo alrededor parece desmoronarse, la tendencia natural es a correr de un lado para otro en búsqueda de refugio. Y la pregunta que se formula es: ¿dónde está el Cristo? Fíjate que el Señor está planteándonos esto. Si os dicen: mirad, está en el desierto, está en los aposentos, ¿dónde está? ¿Dónde está el Cristo? ¿Dónde podemos encontrarnos con una espiritualidad correcta? O quizás en términos que conocemos más y entran más en el debate asiduo de los espirituales, de un mundo lleno de tantas espiritualidades, sería: ¿dónde está la verdad? ¿Dónde vamos a buscar la verdad?
Esta es una de las cuestiones esenciales de los buscadores, hacia dónde orientarme de una forma correcta. Y aquí el Señor cita como ilustración a los que buscan en los desiertos y los que buscan en los aposentos. Son lugares interesantes porque simbolizan dos búsquedas diferentes. Entre los hebreos, el desierto no solo tiene que ver con lugares áridos, arenosos, carentes de vegetación y de agua. También se denominaban desiertos las llanuras de pasto libre, a donde podían ir a pastar los ganados y a veces en medio de épocas de transhumancia allí podían detenerse. Eran lugares alejados de toda la civilización. En este sentido, el simbolismo del desierto es de soledad y austeridad. Una de las búsquedas de una espiritualidad correcta en muchos momentos a lo largo de la historia ha sido la ilustrada por el aislamiento de la sociedad y su desarrollo. Ahí podríamos pensar en la vida monacal, que algunos tomaron, o en las comunidades Amish que han ido al margen del desarrollo, personas que buscan una espiritualidad al margen de la sociedad. Y hay otros muchos modelos, son dos ejemplos solamente. Cada vez vamos a ir encontrándonos con esta búsqueda de una forma más real, una espiritualidad que se aísla de la comunidad. Quizás la nueva espiritualidad y estas nuevas búsquedas de desiertos ya no tienen que ver con monasterios, sino con creencias a nuestra manera personal. No necesito la comunidad, yo me aíslo, yo creo a mi manera. Vidas aisladas de un cuidado pastoral, de una enseñanza ordenada, encerradas en escuchar solo lo que quieren oír y en una espiritualidad individual. ¿Sabes? Cuidado con estos mensajes que están muy en boga en nuestros días. Cristo no se encuentra en estos desiertos del individualismo. A lo largo de la Escritura, Cristo nos habla de que la vida cristiana se manifiesta por formar parte de un cuerpo, un pueblo o una familia, que es la Iglesia. No puedo vivir la vida espiritual al margen de la comunidad. No es la espiritualidad al margen de la comunidad el diseño de Dios. Por eso, cuidado con estas búsquedas aisladas. Pero quizás en el polo contrario podemos encontrar este ambiente de los aposentos. En las viviendas judías, los aposentos definían esas habitaciones amplias y aireadas que representaban la mejor estancia de una casa. Era el lugar que se preparaba para las visitas, especialmente cuando eran personas importantes a quienes ibas a hospedar. Quizás podemos ver en estos aposentos el símbolo de orgullo, de preeminencia adquirida, clasismo, ostentación. Y sí, es cierto que Dios no nos llama a buscarle en la árida soledad, pero tampoco en la ostentación humana, en el desarrollo de jerarquías o de unos elevados sobre los otros. No podemos buscar gurús de la espiritualidad que nos lleven en un camino de esperanza. Somos llamados a vivir según el modelo de Cristo. Y el modelo de Cristo era un modelo de humildad, de servirse por amor los unos a los otros, reflejando ese carácter de siervo, no de señores, no de enseñorearse. Claro que hay un orden en la iglesia, claro que en la comunidad hay cargos, hay ministerios, hay responsabilidades, pero ninguno para enseñorearse de los demás. La espiritualidad cristiana no se vive poniendo los ojos en modelos humanos, sino solo mirando a Cristo. Cuando ponemos nuestra mirada en cualquier ser humano, por muy modélico que haya sido, cuando elevamos a un ser humano, por muy modélico o referente que haya sido, a un altar o aposento, para servirle, dignificarle como mediador para acercarnos a Dios, estamos robando la atención que debe estar centrada única y exclusivamente en Cristo como autor y consumador de la fe. Imitar la conducta de aquellos que son modelo de fe es una cosa. Ponerles como centro de veneración, dirección o adoración es idolatría. Y cuidado cuando intentamos vivir la fe de los aposentos. Esa fe que sigue modelos de santos, beatos, líderes, gurús de todo tipo. No es la fe aislada, no es la fe ostentosa de una apariencia, sino la fe que fija los ojos en Cristo como el único camino.
y la vive en medio de la comunidad de la fe de aquellos que han puesto los ojos en Cristo. Lo que de Dios sabemos es evidente y visible para cada uno de nosotros. Y en medio de tiempos de engaños, la obra de Dios se hace aún más visible, como ese relámpago resplandeciente que lo llena todo. Cuando Cristo venga, la Escritura nos dice constantemente que todo ojo le verá. No vendrá de una forma aislada para manifestarse a unos cuantos escogidos, como nos dicen algunas sectas del presente. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que Cristo ya vino en 1914 y que está alojado en la Watchtower, solo para ellos. Y solamente ellos pueden verle. No, la Escritura nos dice que todo ojo le verá. Y será como ese relámpago que cuando resplandece en las tinieblas se hace visible para todo el mundo y lo llena todo. Lo que de Dios conocemos está revelado en la palabra. Y por eso, ante tantos mensajes que nos llevan a vagar de aquí para allá, el reto del Señor es persevera en la palabra. Cristo es la única verdad. Todo lo que necesitas saber está establecido en la revelación, en la palabra de Dios. Todo pasará, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Sí, la palabra de Dios permanece y por eso debemos atesorarla en nuestros corazones y no separarnos de ella, porque cuando Cristo llegue, si tenemos la oportunidad de estar en la tierra, en ese momento, todo ojo le verá. ¿Cómo será? No lo sé. ¿Cuándo será? No lo sé. Pero que le veremos, el propio Señor Jesucristo nos lo dice. Para cerrar este periodo de convulsión y engaño antes del regreso de Cristo, Jesús nos deja un refrán difícil de interpretar. Y ahí termina cerrando esta sección con esta frase: donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Un refrán seguramente conocido por los oyentes primitivos de este mensaje y que seguramente tiene un matiz de advertencia. El cuerpo muerto es todo lo contrario al mensaje que Dios ha traído por medio de Cristo. En Cristo hay vida, en vida abundante. Sin Cristo solo queda la muerte. Por eso todos estos engaños, todas estas religiosidades, todas estas espiritualidades que viven al margen de Cristo como falsos cristos solamente dejan muerte. Todas las estrategias espirituales del engaño son ideologías, espiritualidades y mensajes muertos y de muerte. Y donde está la muerte, el refrán nos dice que se juntan las águilas, se juntan los buitres, rondan como una señal de juicio. Toda la religiosidad, al margen de Cristo y su palabra, está expuesta al juicio final. Al juicio de aquel que es celoso de su nombre. Todos los que se han levantado para abrogarse la autoridad que solo le corresponde a Dios, ya sea para profetizar, sanar o perdonar pecados, todos serán juzgados por Dios mismo. Si no han sido enviados por Dios, Dios les juzgará. Todos los que sembraron engaños al margen de la guía de Dios serán juzgados por Dios mismo. Si Dios no les ha enviado, tendrán que rendir cuentas. Todos los que han querido vivir su espiritualidad al margen del modelo de Dios en Cristo y en la vida de comunidad, serán juzgados por Dios mismo. Por eso, antes de que ese relámpago que hace visible la venida de Cristo y que resplandezca en medio de las tinieblas de una sociedad llena de engaños y convulsión, antes de ver llegar al juez, expuestos a tanta vulnerabilidad y tanto engaño, es bueno que cada uno de nosotros nos examinemos a la luz de la palabra de Dios y que pidamos que su luz sea la que resplandezca para erradicar todo el error que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón o en nuestra vida. Ante el regreso inminente de Cristo, cada día debiera ser mi oración la misma del salmista. Esta oración que es un modelo en el Salmo 139, versículos 23 y 24, cuando el salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, camino de engaño, y guíame en el camino eterno. Guíame a seguir a Cristo, y no a pseudocristos. Guíame a seguir al Maestro, y no a pseudos maestros. Guíame a seguir la palabra de Dios, y no el error de los tiempos. Guíame a fijar los ojos en Cristo.
el único camino, la única verdad y la única vida. Que el Señor nos ayude en medio de tiempos de engaños para discernir los espíritus y discernir su verdad. Que Dios te cuide.